experiencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra, dal centro ove il volere di Dio è conosciuto. Il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che vien detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabliscano il piano sulla terra. Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Todos los miércoles a más o menos a las 13 horas de Argentina comienza Sirviendo a la Humanidad. Es un placer estar de nuevo con ustedes para tratar algún tema de nuestro interés y bueno, y los animamos a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios. Algunos lo hacen por YouTube, otros por Facebook y otros por WhatsApp. Así que los esperamos, siempre esperamos sus comentarios. Y agradecemos a todos los que ayudan a hacer este programa, investigando el tema, buscando citas, manejando audios, imágenes y vídeos en la distribución del vídeo una vez que se termina el programa. Y cómo no, a agradecer a Radio Mantra FM, ¿no? Que permite que nos podamos reunir todos los miércoles, que sale por FM y también sale por internet. Y a veces novilunios y plenilunios salimos en directo por YouTube y por Facebook. Bueno, si ustedes entran en YouTube y buscan Canal Mantra y después eligen Mantra en vivo, también lo pueden ver online en vivo. Y bueno, hecho este pequeño ritual de inicio, vamos a ver quién está acá alrededor de la mesa. Lo veo a Jesús Arcanos, por ahí cerca de Barcelona. Hola, buenas tardes. Estamos en la edición 670, pero hay que remarcar que es el primer programa del año nuevo, del 2024, con lo cual nos quedan 12 meses. Nos quedan muchas oportunidades. Así que el tema, además, tiene mucho que ver con el trabajo que nos espera. Muchísimo que ver, no digo más. Vaya. Bueno, y también está Carmen ahí al lado. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? Pues saludaros a vosotros, también a los oyentes. Y bueno, ya preparada para el trabajo que nos viene. Bueno, pues encantada de estar aquí y adelante, sin más. Muy bien, y siguiendo la rueda está Rafael. Rafa desde Valencia, ¿cómo estás? Sí, hola, muy bien. Un saludo a todos, amigos, y nada, feliz año nuevo y vamos a ver este nuevo año que es continuación del anterior. Así que, como siempre, a compartir con
con los demás lo que podemos aprender y transmitir. Y luego está Jesús, el otro Jesús, el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues hola Daniel, hola queridos compañeros y oyentes. Pues muy bien, la verdad es que expectante en una nueva oportunidad, de manera que nada, hagamos un guiño a la intuición, a ver qué surge, a ver qué va surgiendo en este nuevo año. Y acá en la comunicación tenemos un Galaxy A51 que tal vez sea Marcela. ¿Eres tú, Marcela? Sí, soy yo. Bueno, un abrazo grande para todos. Espero que se escuche bien si no me dicen. Y bueno, con mucha alegría de estar hoy al menos, intentarlo. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Damos comienzo a este nuevo año 2024 con un anhelo, el de que todos gocemos de uno de nuestros estados más elevados de conciencia, pero que lo irradiemos aquí en nuestro cotidiano vivir, en nuestras realidades físicas y materiales. Este anhelo da título a nuestro programa de hoy porque de alguna manera trabajamos para que todos experimentemos lo que en realidad nace de la ausencia del yo, que es la serenidad mental y la estabilidad emocional. Este será el tema de hoy, serenidad mental y estabilidad emocional. Se nos dice que, a ver qué se me fue acá, se nos dice que la regla hermética de la analogía sirve para explicar el microcosmos y el macrocosmos. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Queremos hacer mención de este modo de ver y de intuir, porque el ser humano en su triple configuración de cuerpo, alma y espíritu, o si queremos simplificarlo de materia y de espíritu, contiene tanto la potencialidad como la perfección. En cierto modo, lo inferior es reflejo de lo superior. En nuestro viaje de aprendizaje por los... Esperen que tengo un problema. Hoy. Bueno, Si quieres retomamos nosotros, Daniel. bueno, retoma Carmen, que yo En arreglo acá. Sí, y cuando tú me digas, sigues. Muy bien. En nuestro viaje de aprendizaje por los universos de la evolución, vamos aprendiendo a comprender nuestra naturaleza, y así se hace preciso como parte del proceso natural del desenvolvimiento que vayamos conociendo los vehículos de la conciencia en que estamos inmersos. Si en el anterior programa sobre el compromiso apuntábamos a que todo era conciencia y que ésta se expresaba en múltiples formas, ahora habremos de reparar en algunas de estas formas que son el habitáculo de la conciencia. Nuestros cuerpos emocional y mental son el reflejo del sentir elevado y profundo que es Buddhi y del ser elevado y profundo que es la inteligencia. La cuestión es, ¿somos el yo? ¿Podemos trascenderlo? Hay ya y siempre ha residido en nosotros una conciencia sagrada que se manifiesta en diversos campos y grados, en lo denso y lo sutil. Daniel, ¿quieres continuar? El viaje de la conciencia nos hará ir tomando razón de que no solo es posible, sino también inevitable trascender el yo y los territorios de la emoción y de la mente con que este pequeño yo se identifica y acceder así a la beatitud e iluminación. El camino espiritual está jalonado de presencia a cada paso, y a cada paso la atención a lo esencial permite que la forma que la sustenta se sacralice
y cumpla una función accesoria, no principal y por supuesto instrumental. Nuestros deseos, en sus variadas y múltiples presentaciones, nuestros temores y miedos en sus diversas formas, nuestros enfados, contrariedades, nuestras preocupaciones, nuestras críticas y juicios, todo esto ha de ser trascendido y lo será. Tenemos la clave para ello, la atención desprovista de ego. Lo que es adjetivo del yo, de la personalidad, ha de dar paso a la serenidad mental y a la estabilidad emocional, que son atributos del alma y expresiones elevadas de la conciencia en planos más elevados de manifestación. Hemos de comprender que la atención sostenida a la voz del silencio no es otra cosa que la comunión con la naturaleza y sus ciclos de manifestación. La serena expectación es y ha de ser la síntesis de la invocación y evocación que nos propone el susurro del alma, un susurro que nos invita al regreso, a la experiencia de la atención sostenida, a la experiencia de la contemplación, de la belleza, de la verdad, de la bondad en todo cuanto existe y por supuesto también en lo inferior. Examinaremos este tema con la intuición, que avisora y nos permite vislumbrar estados sin causa, una alegría que trasciende cualquier emoción, por maravillosa que pueda parecer a nuestras personalidades, una visión que es al tiempo síntesis del amor y de la inteligencia. Compartamos con mente y corazón abiertos y reflexionemos unidos sobre serenidad mental y estabilidad emocional. Permitamos que la intuición ilumine nuestros pasos para trascender los umbrales del deseo y de la creencia, y nos atrevamos a hollar sin miedo esta otra dimensión que también es nuestra, de la que toda paz, armonía y serenidad son su esencia más pura. Bueno, comencemos a leer los textos. Cuando el hombre dice pienso, me parece que se equivoca y que sería mejor decir que el ambiente lo está pensando, entrando en un campo de limitaciones que es lo que ocurre, porque desde el momento en que yo no puedo paralizar mi mente cuando el pensamiento me importuna, es porque no puedo ser creador. Estoy siendo jugueteado, por así decirlo, o controlado, o condicionado por las fuerzas del ambiente. Ahora se ha decidido quedar en paz y dejar de pensar, porque el instrumento ya no lo precisa. Entonces viene la serenidad, dentro de la cual el pensamiento está completamente en reposo. Y, naturalmente, ustedes preguntarán, ¿existe alguna técnica para que la persona deje de pensar? ¿Para que la persona sea libre en su pensamiento? ¿Para que pueda adoptar ante la vida su papel de creación? Yo diría que dejando de practicar los hábitos que está practicando y empezando por pensar cuando sea necesario, empezando por gobernar sus instintos, que son muchos y variados, y empezando por sacudirse del ambiente que le rodea, siendo creador, no sintiéndose condicionado y creando a voluntad un campo magnético. Y siempre llegaremos a una conclusión, que el individuo solamente se puede liberar del pensamiento y de las reacciones del pensamiento que suscitan emociones en su conducta cuando está observando atentamente todo cuanto ocurre, cuando está fijándose atentamente, cuando vive con plena y absoluta atención a todo cuanto le rodea, porque en el momento en que la atención del hombre se ha adueñado del tiempo y del espacio y queda a cero, entonces es cuando empieza a crear, porque está utilizando la misma mente de Dios, porque las compuertas de su mente y de su corazón
están abiertas a las fuerzas del cosmos. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia La misión de los ángeles en la creación de los ambientes sociales de la humanidad. Hay una manera exacta de saber si estoy vivenciando la verdad, el estado de plenitud que tengo internamente. La verdad, como vivencia, está acompañada de alegría interior. Podemos estar riendo o serios. La alegría exterior no es de la que hablamos. La alegría interior surge de una libertad y produce un estado de equilibrio, de serenidad. Esa alegría que es serena, equilibrada, que puede expresarse de muchas maneras. Esa alegría interior surge de lo desconocido, no de lo conocido. Es, por lo tanto, incondicionada. Todo lo que viene de lo conocido está condicionado, dependiente de algo. La alegría externa está sujeta a algo, a lo que me dicen, a lo que me sucede, a cómo me tratan. Pero la alegría interior no tiene causa, surge precisamente de lo que es incausado y libre. Esto pertenece al silencio creador de Consuelo Martín. El amor tiene un poder iluminador. Hemos hablado de un poder de unión, de fusión, de síntesis, fortalecedor. Ahora añadimos que el amor tiene un poder iluminador, porque curiosamente, cuando se ama de este modo, todo se ve claro. Hablamos del amor auténtico, no del amor exaltado de la vitalidad, de la emotividad, sino del amor profundo que nos proporciona serenidad y visión, amplitud, calma interior. Nos aclara tanto lo interior como lo exterior. No desarrolla en sí la inteligencia, pero hace que lo que tenemos funcione con mayor perfección y a la larga llega incluso a producir una mejora afectiva en nuestra inteligencia, ya que el amor produce en nosotros el despertar de una nueva intuición, una intuición característica de este amor. Intuición mental, que es distinta de la intuición que se produce cuando se trabaja la realidad de la mente. Por lo tanto, incluso en este aspecto mental, el amor es algo sumamente eficiente. Este texto pertenece a Antonio Blay de su libro Caminos de autorrealización, tomo primero. Bueno, entonces el tema es serenidad mental y estabilidad emocional, ¿no? En esta vida convulsionada que vivimos con tantos impactos y con unos pensamientos que vienen en todo momento, uno se dice, bueno, ¿cuándo puedo tener serenidad mental? Y los pensamientos, todos los pensamientos que vienen y que van, siempre están asociados de alguna manera con la emoción, ¿no? Entonces también nos preguntamos cuándo vamos a tener una estabilidad emocional. Este asunto de la estabilidad emocional lo trataron dos investigadores en el campo de la emoción que en este momento no me acuerdo los nombres, que escribieron el Diccionario de Emociones y Universo de Emociones, y tenía un programa que se llamaba, tampoco me acuerdo. Bueno, ellos decían que por lo general la gente que está más tranquila está en un estado emocional neutro, ¿no? Ni tiene mucha alegría ni tiene mucha pesadumbre, y que por lo general suelen estar en ese estado neutro. No es la ausencia total de emociones, porque después cuando vienen hay que experimentarlas. Y bueno, y él hablaba de eso, ¿no? Y en los textos que nosotros hemos leído, evidentemente esta serenidad mental y esta estabilidad emocional es previo al vivir en serena expectación, podríamos decirlo, en contemplación, ¿no? Es un paso intermedio. Ahora me acordé el nombre, Eduardo Punset, ¿no? Que habló tanto de la emoción.
y el otro, el compañero, era Vizquerra, creo. Y bueno, ¿qué les parece, amigos, este tema? ¿Cómo lo tratan, cómo lo ven prácticamente en nuestra vida cotidiana? Adelante. Es un tema clásico en el discipulado, el tema de la serenidad mental y la estabilidad emocional. Entiendo que no encontramos la estabilidad emocional porque nos embarcamos en anhelos y deseos que no están a nuestro alcance. Focalizamos una tensión indebida en los chakras inferiores, concretamente en el plexo solar, y esto acaba repitiendo una alteración de todo el sistema nervioso, sistema endocrino. ¿Qué sucede? Que si el campo emocional no está aquietado, tranquilo, en armonía, la mente no puede aparecer. Por tanto, van, a mi modo de ver, en esta primera etapa, indisolublemente unidos. Luego tenemos un resultado claro. La octava superior de este mundo emocional es el plano búdico. Ahí ya la mente no vale para interpretarlo. Pero si queremos mantener ese equilibrio del que tanto se habla, ¿por qué no empezamos a copiar de los filósofos de la antigüedad, por ejemplo los estoicos? ¿Por qué no aceptamos la vida como es, no como nos gustaría que es? Tal vez el problema no es la vida como la conocemos de forma abstracta, sino nosotros mismos que no aceptamos lo que estamos haciendo. Esto para empezar. Gracias, Jesús. Sí, pues si nos observamos un poco, no hace falta tampoco prestar demasiada atención, nos daremos cuenta, unos más, otros menos, cómo la mente pues nos llena de distracciones. Algunas de esas pues pasan tan desapercibidas que no nos damos cuenta, no nos perturban, pero otras veces las preocupaciones, lo que llamamos preocupaciones, sí, eso se nota como molestia. Y cuando lógicamente quedan más arraigadas ciertas ideas irracionales que condicionan nuestra vida, pues ahí se nota más el problema. Igual que la parte emocional, que como ya sabemos está muy intercomunicada con la mente, pues implica deseos insatisfechos que vuelven de un modo reiterativo, emociones intensas, de tal manera que lo emocional perturba la mente alimenta lo emocional. Y la psicología, pues la psicología oficial, que es de gran ayuda, aunque la psicología siempre ha estado en la humanidad, pero cuando hablamos de la psicología oficial, pues habla de que se le explique a la persona que tiene, por ejemplo, esas ideas irracionales y las pueda ir cambiando por otras ideas más racionales. Y cuando el ser humano está suficientemente interesado, y lo entiende, lo capta, pues produce efectos, resultados. Lo que ocurre es que se necesita algo más y se va descubriendo cada vez más en la psicología el hecho de entrenarnos a estar más atentos, como tantas veces decimos, estar atentos al presente e ir creando ese silencio interior, porque eso facilita mucho más la comprensión. Y la comprensión, no solo el autocontrol emocional y mental, sino la comprensión de lo que nos está ocurriendo. Y al comprender se va diluyendo, se va deshaciendo. Sin esta atención también, a veces, pero con la práctica de la atención de un modo más continuado, que es un reto para la psicología oficial, va introduciéndose poco a poco, esto se acelera más. Es más, facilita la comprensión con mayúscula, la luz de la intuición, y por lo tanto eso facilita el ir diluyendo y por consiguiente el ir controlando. Aunque parezca que no haya problemas, la mente, como he dicho, distrae, las emociones también. Y por lo tanto esto facilita esa serenidad mental y esa estabilidad emocional. Jesús, ¿sí, algo por decir? Sí, bueno, realmente todos quienes aspiramos de alguna manera a entender, eh, a entender un poquito lo que sucede en nuestras vidas, en lo externo y en lo interno, tenemos necesariamente que hacer una mirada atenta a, pues a ese sinfín de convulsiones que son nuestros estados emocionales, que son muy abruptos, muy cambiantes, que realmente son frutos, como habéis bien dicho, de deseos y anhelos que tienen que ver muy poco con una aceptación del presente
y que en última instancia implican una relación con la mente que se está proyectando o bien en el pasado o bien en el futuro, ¿no? Y al final es imprescindible que tomemos conciencia de que bien, este momento de ser presa de estos estados, pues tiene que llegar a su fin, bien por aburrimiento, bien por sufrimiento, o bien simplemente porque al final, ya después de tanto cansancio, pues algo nos ayude a iluminarnos y a darnos cuenta de la futilidad del mundo en el que vivimos. Entonces, la cuestión es tomar conciencia a través de la atención, tratar de estar muy centrados en lo que realmente somos, en nuestra esencia, tratar de ser conscientes de que no somos estos cuerpos en los que se baten todos estos conflictos. Y en la medida en que vamos pudiendo intuir un poquito y de alguna forma tocar, aunque sea un poquito con un vislumbre, pues los estados emocionales más elevados, de los que, como bien decía Jesús, pues hay una octava superior. El anhelo y la sinceridad nos pueden llevar a experimentar estados de paz, de tranquilidad y de sosiego, que son prolegómenos, son las antesalas de estados superiores. Entonces la cuestión es cómo tomamos conciencia y cómo permanecemos, porque es muy fácil pues ser conducidos y reconducidos, vapuleados, llevados, nos caemos, nos volvemos a caer, nos levantamos, nos volvemos a caer, y esto parece como que no tuviera fin. Entonces yo creo que al final el ser humano tiene que arrodillarse ante la conciencia de que el mundo en el que se está desenvolviendo es un mundo limitado, que es presa pues, de todas estas energías, y que más allá de esas tiene que desidentificarse de ellas y tiene que intentar vivir en lo superior. Entonces esto es un proceso que necesariamente vamos a tener que vivir, y tenemos que mirarlo pues con mucha humildad, con mucha compasión pero también con mucha confianza, porque siempre vamos a estar asistidos, siempre vamos a estar ayudados para que estos procesos y esta estabilidad mental y emocional pues acaben por formar parte un poco de nuestra vida, y a partir de ahí permitir que lo superior se vaya manifestando poco a poco en nosotros. Sí, has hecho referencia a ese proceso de desidentificación, con qué estamos identificados. Lo normal y la mayoría de las personas hay una identificación con los contenidos mentales, con las emociones, de manera que el mismo título de este programa hay gente que dirá, hoy eso es imposible. O a ratos, pero mantenerse así, hay gente que ni se lo plantea. Y sin embargo tenemos testimonios de personas que han llegado a un estado de liberación, los textos que hemos leído y otras personas que uno lo ve en su mirada, en su forma de comportarse, su forma de actuar, que han llegado a ese proceso de paz que siempre pasa por la desidentificación de lo que son los afanes, deseos, creencias de la personalidad. Y curiosamente, será por sincronía, esta semana estoy leyendo un libro que viene muy bien para entender todo ese proceso, para llegar a la serenidad, a la calma. Es de un psiquiatra estadounidense, Krishnananda, y se llama De la codependencia a la libertad. Y entonces explica las diversas capas. Bueno, el esoterismo lo explica de una manera, y él explica las capas de la personalidad, como hay una capa de coraza, de vulnerabilidad y el núcleo del ser. Y ese núcleo del ser, que para nosotros sería el alma, para llegar ahí hay que atravesar las diferentes capas, esas corazas que nos ponemos, ese no querer ver y sobre todo esa vulnerabilidad. Para atravesar las emociones, para trascenderlas, hay que mirarlas cara a cara, hay que afrontarlas. Y hay todo un conglomerado de miedos, de vergüenza, de culpa, de simplemente que no queremos ver. Entonces hay personas en el camino espiritual que por no enfrentarse, y sin el camino espiritual, se buscan distracciones y no lo ven.
y es la manera de trascender y llegar a ese núcleo que es la serenidad, que es el alma, es pasar por todo ese tipo de emociones, por esa observación de la mente, de las ideas y no dejarnos arrastrar. Y es un camino de continua observación. Nos lo explicarán de muchísimas maneras, pero no hay otra que atravesar y que mirar cara a cara y abrazar e integrar todo eso que no nos gustaría ver porque nos desequilibra, pero en el abrazar y en el comprender y en el amar esa llamada sombra, porque cuando la vemos ya no lo es, pero en abrazar todo esto que realmente no nos gusta o nos inquieta o nos desvía de esa desequilibrio, ahí está la clave y todos estamos llamados a hacerlo. Y ahora hay multitud de libros, de conferencias, incluso de técnicas, visualizaciones que nos ayudan para ir comprendiendo de qué está compuesta nuestra personalidad y en esa comprensión y en ese amor ir acallando estas energías con las que llegado determinado momento ya no trabajaremos, sino que estaremos trabajando con energías superiores. Marcela, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí escuchándolo atentamente. Y hay una frase de Thich Nhat Hanh que dice que el silencio llega del corazón y no de una serie de condiciones externas. Es decir, que aquellos que trabajan consigo mismos, van pasando distintos momentos en esta práctica. Llega un momento importante en la vida de cualquier ser humano y todo aquello que ha ido practicando, aprendiendo, es como que va surgiendo ya de una forma bastante natural ante las grandes dificultades de la vida. Entonces, en ese paso o en esos momentos, todo aquello que se ha aprendido quizás en teoría, quizás en la práctica, lo que ustedes estaban mencionando recién, el conoce de ti mismo, va surgiendo a través de la luz de la conciencia y ese paso va siendo cada vez más silencioso. Por eso cuando se habla de la serenidad de la mente, está tan asociada a ese silencio que proviene del corazón, es decir, más allá de la mente, y que quizás comienza con el solo hecho de empezar a estar atentos y de experimentar lo que es la vivencia del silencio interior. Entonces, si bien está al alcance de todos nosotros, también está esa voluntad de querer empezar a estar más silencioso, por lo cual escuchar lo que cada uno de ustedes va expresando, me parece que son cosas muy, muy importantes como para detenerse en cada una de ellas y poder explorar dentro de cada uno, dentro nuestro, de qué se trata y cómo siempre vamos hacia una mayor expansión, y no podría haber esa expansión si no hay ese silencio interior, esa emoción que va entrando en esa actitud cada vez mayor, y también la mente. Solo creo que es el ángel solar también que en algún momento da esa energía, da esa nota, donde esta actitud inmensa de los planos también más sutiles va llegando a cada ser. Eso, gracias. Gracias, Marcela. Se te corta un poco, pero se te escuchó bastante bien en general. Sí, siguiendo con el hilo de lo que venían diciendo, yo recuerdo cuando nos repetían en los lugares donde asistíamos, hombre, conócete a ti mismo, que desde la época de los griegos está, ¿no?, presente. Pero a mí lo que me ocurría
era que el conocerme a mí mismo para mí era una cuestión de psicología, ¿no? De conocer los mecanismos psicológicos que tenía y demás, y me parecía que eso estaba muy, muy lejos de mi alcance. Sin embargo, ahora con el Agni Yoga y con todo lo que venimos aprendiendo con Vicente Beltrán Anglada, con Krishnamurti, con el propio maestro tibetano, ¿no? Que nos explica los distintos cuerpos, el emocional y el mental, cómo funcionan, eh, y sobre todo la práctica, ¿no? El mindfulness también que se suma, que no habla de Agni Yoga, pero sí habla de atención plena y de ver lo que es. Y cuando nosotros miramos hacia adentro, el adentro y el afuera no existe, pero digamos, miramos hacia adentro donde están nuestras emociones y nuestros pensamientos, eh, vemos que sin mucha teoría ni muchos mecanismos psicológicos que nos puedan explicar qué nos está pasando, nosotros al sentarnos a meditar en silencio todos los días, miramos las emociones y ahí están. Es decir, le podemos dar nombres a las que son más definidas, podemos no lograr darle un nombre a una emoción suave, pero que ahí está y la podemos explicar, y también ver los pensamientos. Bueno, ver es un decir, ¿no? Pero hay una especie de atención hacia la mente y aparece un pensamiento asociado a una emoción y asociado a una imagen. Eso se ve en la mente. Yo supongo que todos los que miran su pantalla mental ven, ¿no? Si dice, tengo que ir a hacer la compra al supermercado, al mismo tiempo se genera la imagen del supermercado, de las góndolas, ir con el chango, con el carro, cargando cosas, y la emoción que eso le produce, ¿no? Alegría por comprar cosas para comer o estar un poco disturbado porque pierde tiempo y quería hacer otra cosa más importante. Y si ustedes miran hacia adentro, en todo momento siempre hay pensamientos y emociones. Y si no estamos atentos, a veces podemos ir barranca abajo con algunos temores irracionales y que son generados por pensamientos asociados a que va a pasar algo terrible, por ejemplo. Y, y Krishnamurti dice, aprenda a ver cómo funciona la mente, aprenda a observar la mente, aprenda a ver lo que es, lo que hay. Y eso se puede hacer, se puede hacer. A mucha gente le puede parecer difícil observar los pensamientos, dice, yo no puedo observar los pensamientos, no los puedo parar, no los puedo silenciar, pero bueno, no se trata de eso, de silenciar a la fuerza, sino de observar los pensamientos. Y al observarlo, ver qué sucede, sin juicio, sin forzar, sin esfuerzo, solo observar, ¿no? Y bueno, lo que ocurre por nuestra propia experiencia y por lo que dicen otros, cuando observamos atentamente los pensamientos se silencian. Y si esto tenemos la suficiente constancia de observar los pensamientos, llega un momento que la mente se serena. Hay pensamientos, menos que antes, no como caballos salvajes que nos atrapan y nos llevan de aquí para allá, sino aparece un pensamiento. Puede ser un pensamiento de servicio o algo que tengo que solucionar con alguna persona, que tengo relación, o hay una serenidad, se alcanza una serenidad mental, que es el tema de hoy, ¿no? Y ya al haber serenidad mental, las emociones no son tan perturbadoras, son más suaves, podríamos decir así. Hay más estabilidad emocional. Entonces se trata no de una gran tarea, de una gran empresa, sino simplemente de observar con atención, que es lo que dice el Agni Yoga, ¿no? Observar con atención y ver qué pasa, ¿no?
cómo ocurren las emociones. Tampoco hay que tener un juicio valorativo moral, estas emociones son buenas, son malas, estos pensamientos son buenos, son malos. Lo que hay, hay. Lo que hay. Lo más importante de todo es la observación atenta de lo que tenemos en nuestro interior. Y bueno, vamos ahora a dos noticias que tenemos. La primera es el novilunio de Capricornio. En Sintonías de Unidad vamos a estar poniendo el foco sobre un gran servidor de la humanidad, desconocido por el gran público y muy conocido en sectores teosóficos y esotéricos. Se trata de Giordano Bruno, el filósofo que desafió a la Inquisición. Sus revolucionarias ideas sobre el universo y la religión le valieron la implacable persecución de los inquisidores de Roma, que lo procesaron y lo condenaron a morir en la hoguera. Vicente Beltrán Anglada y Elena Blavatsky lo mencionan como un gran pionero y visionario. Elena Blavatsky lo menciona en Isis sin velo, diciendo que Giordano Bruno tenía la siguiente profesión de fe, idéntica a la de los antiguos maestros: creo que el universo es finito como obra del divino en su infinito poder, porque hubiera sido indigno de la omnipotencia y de la voluntad de Dios crear un solo mundo infinito, pudiendo crear además de este mundo infinitos otros. Estaremos entonces profundizando en la vida, obra y servicio de este gran ser humano, seguramente discípulo e iniciado perteneciente a la gran fraternidad blanca. Será el próximo miércoles 10 de enero a las 13 horas de Argentina, 17 horas de España, por aquí, por Radio Mantra FM. Así que os esperamos a todos. La otra noticia es sobre un librito que se titula Lectura sobre el Silencio 2023. Desde hace algunos años, varias personas de este programa de radio, Sirviendo a la Humanidad, han estado percibiendo una llamada a investigar y practicar el silencio como parte de una indagación acerca del Agni Yoga, tal y como nos lo presentó Vicente Beltrán Anglada. Así es que conformaron un grupo llamado Silencios y Vivencias, que se reúne todos los lunes y jueves online para practicar la meditación de silencio. Además de meditar en silencio, al comienzo realizan una pequeña lectura de diversos autores. Han considerado importante recopilar esas lecturas sobre el silencio y ponerlas a disposición de todos. Nos dicen ellos, estas lecturas nos dan la certeza de la importancia del silencio y de la necesidad de practicarlo cotidianamente, ya sea a través de una meditación de silencio o viviendo con suprema atención en nuestra vida cotidiana. El pequeño librito se halla disponible para descargar gratuitamente en el enlace que se muestra aquí en la imagen y también en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias tiene el enlace para descargar el librito. Que disfrutéis de su lectura y ahora vamos a una pequeña pausa musical y luego continuamos. Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Queridos amigos, estamos en este vuestro programa Sirviendo a la Humanidad y estamos tratando este tema que creemos que es muy importante, sobre el que siempre tenemos que llevar nuestra atención y reflexionar para de alguna manera, pues bueno, pisar sobre terrenos firmes. Y bueno, sin más, vamos a ir dando paso a los textos que nos han preparado con tanto cariño y sobre los cuales luego pues ya vamos a ir reflexionando y aportando ideas. Adelante. Aquí vemos una aplicación del silencio en la vida diaria. Silencio del yo personal. Aprender a vivir en silencio el yo personal es lo que conduce más rápidamente a su desinflamiento, a desidentificarse de él y al final a su disolución. Pensemos que el yo personal es el que se preocupa, el que se enfada, el que critica, el que tiene miedo, prisa, deseos. El yo superior nunca tiene nada de eso, sino que vive en una visión de presente que lo abarca todo, en una visión de conjunto que lo incluye todo, en una conciencia de potencia que está más allá de todo problema de oposición y lucha. Vive en una calma, en una serenidad y en una eficiencia activas, inmutables. Lo que se agita en nosotros es el yo personal. La idea que tengo de mí ante cada situación es la que me plantea problemas de prejuicios, inconvenientes y altibajos. Esto pertenece a Antonio Blay en su libro Caminos de Autorrealización, tomo 1. Todo lo que hemos leído a lo largo de los años coincide en que, oculto en nuestro interior, está recogido todo el saber de la vida en la tierra, y si supiéramos cómo consultarlo, nuestro problema se resolvería al instante. Todo ser humano tiene acceso a esta vasta biblioteca, y la llave que abre el arca de ese tesoro de información está asimismo a nuestro alcance. Solo hay una condición: desterrar el miedo. Ahora, en este momento, el miedo es un estado emocional íntimamente conectado con el ego, cuya naturaleza misma es ser temeroso. Así pues, miedo y ego son uno, no hay dualidad. Y cada vez que nos identificamos con el ego y lo que nos mueve es lograr un beneficio personal, somos también el miedo. Este simple descubrimiento une de repente todo nuestro ser. Es decir, el encuentro real y atento con este ego miedo sin anticipar ningún resultado hace que la ficción desaparezca a la velocidad del rayo. En su lugar se abre una vacuidad, un vacío absoluto que nos absorbe, y espontáneamente, sin intervención de la voluntad ni de ninguna creencia, somos ahora un ser inmenso. Somos también pura armonía interior y vivimos una paz incondicional y absoluta. En la inactividad de la mente personal encontramos por tanto la mente universal, donde reinan el amor y la inteligencia, que transforman nuestra psique humana. Solo en la paz, armonía y serenidad de la mente, que nos inundan en la experiencia directa, descubriremos nuestro verdadero camino en la vida, donde la acción se entreteje con la belleza, el amor y la integridad sagrada. Son palabras de Ile Cioara de su libro El silencio de la mente. La transfiguración, que tiene que ver primero con la paz mental, con la estabilidad emocional y con la salud física, podemos realizarlo esto ahora, en este momento. Y no me refiero a las gripes, esto no tiene nada que ver. Algo más allá de todo esto, una vida sana que permita que la fuerza del verbo se pueda introducir sin menoscabo, sin pérdida ni de una sola dina de su energía. Como ustedes verán, se trata de un tremendo desafío a la conciencia. Se trata de algo que yo creo, estoy convencido que podemos realizar,
siguiendo por grados y progresivamente el aliento ligero de todas las cosas, desde el momento en que mi deseo se va sutilizando y que de lo más abyecto que he conocido he podido transfigurarme, hablo para todos ustedes naturalmente, hasta el punto de hacer que mi mente, mi corazón, puedan percibir expresiones de maravilla en otro nivel, y que tenemos la fuerza para continuar ascendiendo en pos de aquello presentido y ya estamos transfigurándonos. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula Visión esotérica de los misterios del cristianismo. Bueno, pues muchas gracias por estos textos y qué os sugieren, porque yo creo que cada uno de ellos resalta alguna clave en particular y creo que son muy interesantes. ¿Qué os sugieren? Entiendo que la primera etapa es lo que hemos tocado al principio, el del tema de la serenidad, sobre todo la estabilidad emocional. Si esto acontece, lo demás está por venir y lo demás evidentemente es un estado de conciencia superior. Pero el gran problema no es la teoría de esta supuesta realización superior. El gran problema es en la dureza del día a día, donde esa estabilidad emocional no aparece. Y no aparece siempre con una razón, como creemos, asociada al mundo del deseo. Pero también debemos entender que en el proceso de evolución probablemente nos toque muchas encarnaciones donde debamos trabajar la estabilidad emocional. Y tal vez estemos viviendo esa etapa, no en el sentido de perder los papeles, como se dice popularmente cada día, sino de tener periodos donde bajamos la guardia, por la propia interacción con los demás, la familia, el trabajo, etc. Alcanzar la serenidad mental teniendo en cuenta a los otros no es un camino fácil. Se puede practicar trabajar la mente en plan meditación profunda y hacer que los demás desaparezcan de nuestra vida. Y eso no puede ser. Nosotros, si queremos estabilidad y serenidad mental, debemos hacerlo en grupo, teniendo en nuestra conciencia al grupo, a los demás, aunque aparentemente, físicamente no los conozcamos. Sí, cuando se está hablando de, como estos autores que hemos leído citas, que hablan de estados muy elevados, de percepción más omniabarcante, etcétera, pues eso puede ocurrir dos cosas, o que digamos, uy, eso está muy lejos, es muy fácil de decir, pero no. Y por otro lado puede ser como un estímulo para poder seguir trabajando con más constancia que lo hacíamos antes, en pos de eso. Pero más que de esos estados también avanzados, sería estados de más tranquilidad y serenidad que podemos ir consiguiendo en la vida cotidiana, aunque sean efímeros. De tal manera que serenidad implica relajación. Si nos observamos cuando tenemos preocupaciones, miedos, etcétera, hay tensión. En cualquier problema, cualquier situación incómoda, hay tensión. Pero no es una tensión física, que también, porque el cuerpo físico somatiza, sino tensión mental, emocional. La tensión puede ser física, emocional y mental. Y en la medida en que vamos trabajando, como decimos, vamos consiguiendo relajación, que también es física, emocional y mental. Pensemos que cuando hacemos una buena relajación física es porque está incluyendo la relajación emocional y mental. Y por lo tanto hay como una serenidad, como un equilibrio, como una mayor armonía. En fin, son distintas palabras que, aunque tengan matices diferentes, giran alrededor de lo mismo, de tal forma que esa estabilidad, fijaos que físicamente es cuando la cosa está en un nivel de equilibrio, estable, decimos, no se decanta ni a un lado ni a otro. En ese sentido, las emociones, tanto agradables como desagradables, cuando pasan cierta intensidad, desestabilizan. Y por lo tanto, lo emocional y lo mental, que son distintos aspectos, van muy interconectados entre sí, como decimos muchas veces, ¿verdad? De tal manera que todo esto nos puede ayudar a ir descubriéndolo paso a paso, ahora, después, en distintos momentos, y así poco a poco ir consiguiendo, casi a veces, casi sin darnos cuenta, esa estabilidad.
ese equilibrio. Quería yo preguntaros una cuestión, porque Jesús antes ha hablado de que esto tenemos que hacerlo en grupo. Y fijaros, el primero de los textos se nos está invitando a que vivamos en el silencio del yo personal. El silencio del yo personal es abrazar el alma del grupo, es abrazar la unidad, es perder un poquito nuestra identidad personal, desinflarla, como dice Antonio Blay, desidentificarnos. ¿Cómo veis? Digamos, qué camino nos ofrece este vivir en grupo para todo para alcanzar esta cuestión de la estabilidad mental y emocional? ¿Cómo veis este necesario vivir en grupo, esta necesidad de expandir nuestra conciencia? Tal como está, eh, tal como está diseñada la naturaleza de lo que vive sobre el planeta Tierra, todo es grupal, ¿no? Y más en el nivel humano. Ahora, no hay que tener el espejismo de que si estoy en un grupo, ya todos mis problemas están solucionados. Porque lo que hace el grupo, lo que debería hacer el grupo en este tema que estamos tratando, es el compartir experiencias, porque el trabajo de silenciar la mente y el trabajo de lidiar con nuestras propias emociones es un trabajo que lo tiene que hacer cada uno individualmente. Ahora, cuando vamos transitando ese proceso, em, uno aprende algo acerca de cómo silenciar la mente y otro aprende otra cosa y entonces conversamos y eso a mí no me ocurre y entonces ¿cómo lo haces vos? ¿Cómo lo haces tú? Y, por ejemplo, entonces ahí se da la interrelación grupal, ¿no? Y el gran poder que tiene el grupo de todos aquellos que están viendo esta situación, de establecer un grupo de investigación acerca de esta cuestión, ¿no? De la atención y del silencio. A mí, alguien que me enseñó mucho es Sella, Iván Oliveros, en el último encuentro que fuimos, dice: cuando ustedes observan la pantalla mental, si son muy visuales en su vida, van a estar observando la pantalla mental desde los ojos. Y yo entonces miré a ver cómo observo yo, y sí, lo observo desde los ojos. Y él dice, bueno, hay que tratar de observarlo desde la frente, desde más arriba. Entonces, cuando empecé a hacer eso, cambiar el ángulo de observación, me di cuenta que observarlo desde los ojos era un poco observarlo desde la personalidad, desde la parte inferior. En cambio, observarlo desde la frente, desde más arriba, es observar la cosa desde la atención superior, ¿no? Atención eficiente o atención espiritual, no la atención de la personalidad. Entonces ahí él, que va un poco más adelante, me dio una pauta. Y esa interrelación, y después aparecen otros que también preguntan cosas, y se va haciendo un proceso grupal. Ahora, este, el alma tiene conciencia grupal, y para llegar al alma hay que primero lograr la estabilidad emocional y la serenidad mental, que es el tema que estamos tratando hoy. Entonces, cuando ya hay contacto con el alma o con el ángel solar, ahí ya no tenemos que leer libros ni ir a instructores, sino que hay como una voz interna, que es la voz del silencio, que te va indicando los pasos a seguir. Em, este asunto del tema que estamos tratando hoy, a mí me encantaría que fuera más grupal todavía, pero a veces hay grupos que están más orientados a otra cosa. Hay el grupo como el de Silencio y Vivencia, que está orientado hacia el silencio, a observar todo esto que estamos hablando hoy. Nuestro grupo de radio también está orientado hacia eso. Y el asunto es que tendría que ser algo más práctico, ¿no? Conversar mucho. Y
Y en cuanto a la estabilidad emocional, si bien nosotros a través de la meditación y del silencio de los pensamientos podemos observar las emociones y darnos cuenta de muchas cosas, a veces traemos heridas de la infancia, las famosas heridas de la infancia que todos tenemos, y a veces hace falta un terapeuta, ¿no? Un tratamiento psicológico con un profesional y explicarle sin tapujos lo que me pasa y cómo me manejo yo esotéricamente y con la meditación y demás, y si el psicólogo entra en esa situación, es una ayuda muy importante porque es una observación externa de cómo manejo mis emociones, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ir junto, tiene que ir junto. Y vuelvo a decir, ¿no? Decir, todo esto tiene que ser grupal, sí, grupal, pero ¿de qué manera es grupal, no? Nosotros cuando hacemos meditaciones grupales, cada uno hace su trabajo. Y en todo esto que es una especie de transmutación o transfiguración, como leímos en uno de los textos, es un proceso donde uno tiene que lidiar con su parte interna, con sus pensamientos y sus emociones en forma individual. Y cuando aprende, lo comparte. Bueno, hay una parte muy importante que es la meditación grupal de silencio. Ahí se refuerzan, el silencio de uno refuerza el silencio del otro. Y ahí hay una ayuda grupal muy importante. Pero habría que investigar prácticamente cómo se da lo grupal en este campo y no quedarnos solo en la declaración de que tiene que ser grupal, ¿no? ¿Y cómo veríais esta cuestión en relación con el servicio? Porque el servicio es salir de uno mismo para estar viviendo el alma grupal. Sí, estaba hablando Daniel y me venían a la mente que hay diferentes niveles. Después, si puedo, pues lo relaciono con el servicio. El caso es que cuando escuchamos a estas personas, por ejemplo, los textos que hemos leído y hablan de esta serenidad mental, de esa estabilidad emocional, claro, todos queremos estar en ese estado. Ahí el problema que podemos tener es que sea una expectativa, una meta, algo a donde queremos llegar y queriendo llegar precisamente nos estresemos y, y nos aleje de aceptar el punto en el cual estamos. Es decir, estamos hablando de unos estados que cuando se hacen más continuos son muy elevados y la personalidad no tenemos que dejar que se enganche en eso, en querer estar ahí porque quiero estar en paz. No, el caso no es querer estar ahí, el caso es querer estar donde estoy y aceptar donde la vida me pone en cada momento y aceptar si ahora estoy mal, si ahora surge una emoción y si surge un pensamiento, sin compararme y sin querer llegar a ninguna parte, sino abrazando el presente tal y como viene. Y eso es ahí donde fallamos, porque siempre queremos ir a alguna parte y estar en otro sitio y realizar el gran servicio. ¿Y qué pasa? Que si no estamos en el presente, en el aquí y el ahora, en comunión con ese presente, no hacemos nada, distraernos y vivir en la fantasía. Entonces, eso por una parte, el estar presentes, muy presentes y aceptar, que lo habéis dicho antes. Y después en el tema grupal que decíais, siempre estamos en grupo. Podemos hablar de grupos familiares, podemos hablar de amigos, de pareja, siempre que estemos en relación con otras personas. Otra cosa serían los grupos espirituales, pero en cuanto a la relación dentro de un grupo familiar, dijéramos, es estupendísimo, porque en esa relación, y cuanto más íntima mejor, salen todos nuestros problemas, todas nuestras exigencias, todas las expectativas, todos nuestros miedos, todos nuestros afanes, ahí sale. Entonces, el grupo es maravilloso para poder reconocer aquellas creencias limitantes, aquellas emociones a las cuales estamos apegados, y si el grupo es espiritual, tener paciencia con los otros y con nosotros mismos de que estamos en un camino y no echarnos las manos a la cabeza de que vaya cosas que ocurren en un grupo espiritual. Ocurre lo que ocurre en cualquier parte, que nos estamos trabajando estas diferentes partes, estamos observando y estamos en esa observación transmutando. Entonces, dentro de un grupo, el tener esa visión compasiva
y ya no distinguir entre el otro y entre, porque a veces se equivocará el otro, otras yo me equivocaré y otras lo haremos muy bien. Entonces aprovechar lo que tenga ya trabajado y lo que esté, y la voluntad del grupo de ir adelante y de descubrir, y aquella sombra que hay, pues bueno, simplemente mirarla con esa compasión y con esa certeza de que nuestra voluntad unida irá superando, irá limando, irá transmutando y nos irá poniendo enfrente a cada uno de aquello que tengamos que ver. Y por mucho que lo hayamos querido ocultar, no servirá de nada, porque en el camino del discipulado hay que ver cada vez con más profundidad, cada vez con más amplitud, qué es lo que me pasa a mí, qué le pasa al hermano, y ese ver tiene que despertar más nuestro amor. Y Sí, ya está. quiero, antes de que se termine el tiempo, quiero decir 2 o 3 frases. ¿Y dónde está el servicio? Dijo Jesús, ¿no? Y bueno, el desactivar nuestro ego es un servicio, porque el ego no va a estar desparramando todas sus porquerías a nuestro alrededor. Pero cuando desaparece el ego se produce un vacío, y en ese vacío de ego y de personalidad desciende en nuestra vida Atma Buddhi Manas, es decir, la inteligencia, el amor y la voluntad de Dios. Y entonces ahí lo que pasa es que el servicio deja de ser tanto un hacer para pasar a ser un ser con inteligencia, un ser con amor, y llevar adelante la voluntad de Dios. Y es penetrar conscientemente en la rama. Al maestro Vicente le decía, ¿y qué servicio voy a hacer yo? Y el maestro le decía, el hecho de pertenecer a algunas ramas ya es un servicio. Es decir, hacer silencio del ego, dejar que lo superior descienda en uno, y una vez que descendió, inevitablemente se irradia, ese es un gran servicio. Pero para llegar a ese nivel, bueno, podemos ayudarnos grupalmente y ver cómo vamos llevando adelante cada uno el servicio que considera que su alma y su maestro le están indicando. Solo agregar a lo que recién estaban comentando en cuanto a lo grupal, es que la experiencia de la atención, cuando se va profundizando la experiencia del silencio y sobre todo esa práctica de la meditación de silencio que recién estábamos comentando, de alguna manera nos va introduciendo en grados de silencio, como recién se ha mencionado en los textos, es decir, en una vivencia y en una experiencia profunda de silencio. Cuando esto va sucediendo, el grupo ya no es lo que nosotros conocemos o queremos parcializar, no es como la vivencia, aunque sea con un instante, un segundo, si le queremos poner un tiempo, porque es una experiencia eterna de unidad. Entonces es que a través de esa vivencia del silencio y de la unidad, lo que antes considerábamos a través de la mente que va siendo más separatista, se va disolviendo. Es entonces que la experiencia de la atención y del silencio va siendo como inclusiva, y es porque van apareciendo ciertas cualidades espirituales de manera natural, es decir, se van presentando en la vida de aquellos que van experimentando. De ahí que va cambiando todo y estamos ante un nuevo movimiento que se caracteriza por este silencio interior y del corazón. Es vivir de una manera muy distinta, y entonces esa serenidad, esa vivencia espiritual es que ya se va manifestando, podríamos decir, en todos los planos. Entonces la separatividad se va difuminando cada vez más. Muchas gracias, Marcela. Yo creo que vamos a ir a la meditación, ¿verdad? Vale, pues vamos a prepararnos ahora para nuestro espacio meditativo, que no porque sea pequeño
puede ser menos intenso y menos afectuoso hacia el silencio. Pues vamos a adoptar una posición de silencio, vamos a respirar y vamos a quietar con cada respiración nuestro cuerpo físico. Vamos a ir aquietando también nuestras emociones. Y con cada respiración natural también se aquieta nuestro mundo mental. Van desapareciendo nuestras tensiones y podemos acceder así a una calma, a una serenidad, a una paz más profunda que de manera natural nos abraza y nos invita a ser uno en el latido del corazón. Allí unimos nuestra mirada con la del ángel solar, quien de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, nos conduce hacia los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Así, en esta calma, en esta serenidad, en esta paz profunda, vamos a estar presentes en una conciencia de ser aquí y ahora que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes. Y así, en esta paz y en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul, que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Entonamos una vez la palabra sagrada. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Emitimos una vez la palabra sagrada. Oh.
la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, Jesús, por dirigir la meditación y bueno, ya no nos queda más tiempo. Decirles que el próximo programa vamos a hacer el novilunio de Capricornio en el horario de Sirviendo a la Humanidad y la personalidad el servidor que hemos buscado para hablar sobre él es Giordano Bruno. Giordano Bruno fue alguien que tenía ideas muy claras junto con Galileo Galilei, acerca de que la Tierra giraba alrededor del Sol, cosa que la Iglesia no aceptaba, y otras relacionadas con la religión, incluso con la magia, tenía muchas enseñanzas acerca de la magia, y los eclesiásticos decían que lo que él hacía era magia negra, y bueno, tuvo una vida de ir de ciudad en ciudad, al mismo tiempo que iba escribiendo y dando clase, y al final vuelve a Italia. Él había nacido en Nola, cerca de Nápoles, y después huyó a Roma, y después hacia el norte, y después pasó a Francia, a Inglaterra, después volvió a Europa y al final terminó en Italia y lo toma la Inquisición, lo toma preso, lo tortura por 7 años creo y al final lo queman en la hoguera. Así que vamos a tratar de decirles quién era Giordano Bruno, cuál es su historia, los libros que escribió y las enseñanzas fundamentales para ver que, bueno, era un servidor que entregó la vida antes que claudicar ante la Inquisición que le decía que se retractara de todo lo que había dicho. Así que hemos llegado al final el día de hoy, perdonen si entregamos un poquito tarde el programa, y bueno, pueden seguir viéndonos en las sugerencias que aparecen en la pantalla, y, y bueno, decirles que les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre y hasta el miércoles.